Al título de esta enseñanza decidimos ponerle comenzando el cierre del gran proyecto. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver este título con todo lo que acabamos de leer? De hecho, vamos a dividir esta enseñanza en 3 escenas. De hecho, por eso les pedí de favor que pudiéramos leer el título de cada parte, de cada, literalmente de cada escena de este fragmento de la Biblia. Entonces vamos a empezar con una introducción, vamos a dividirlo en 3 escenas y vamos a llegar a una conclusión. Entonces vamos a empezar con la introducción. La introducción es resolver el acertijo de por qué se llama comenzando el cierre del gran proyecto. Bueno, fíjense que en el ámbito de los proyectos, todo proyecto tiene 5 procesos básicamente. Tiene un proceso de inicio, un proceso de planeación, un proceso de ejecución y un proceso de cierre. Así son los proyectos. Pero les dije 5 y llevo 4, ¿verdad? Lo más chévere de todo esto es que el quinto elemento, el quinto proceso de un proyecto es el monitoreo y el control. Que no solamente está en una parte del proceso, sino está a partir de la planeación hasta que el proyecto se cierra. Alguien está monitoreando y alguien está controlando ese proyecto. Ahora, ¿a qué proyecto me refiero? Siempre les he dicho que si hay un atributo que me sorprende de papá, es ser planificador. Ahora, hace poco estaba pensando, porque en otras enseñanzas les había dicho, uno de los atributos que me fascina de papá es ser planeador. La palabra está mal, entonces ya saben, cuando uno está bañándose como que le vienen cosas divinas, y dije, eso está mal. Realmente la palabra es planificador. Que planea, pues el planeador es el que planea, se la veo, ¿no? Planificador es el que planifica, el que hace planes. A eso me refería. Si lo llegaron a apuntar, borren planeador y pónganle planificador, porque esa es la palabra correcta. Se los tuve que decir después, no sé cuántos siglos después, pero bueno, se aclaró, bendito Dios, ¿no? Entonces, es uno de los atributos que me fascina de papá, que él planifica. Y el gran proyecto que nos referimos en el título precisamente es el gran proyecto de nuestra salvación. Porque todo lo que vemos en este libro, prácticamente de principio a fin, se trata de ese proyecto entre Él y nosotros. Y es un libro que atraviesa no décadas, ni lustros, ni años, atraviesa hasta siglos, miles de años. Y ese es Dios, el Dios planificador. Ahora quiero que vayamos a Efesios 3, 11, 12, pero yo se los voy a leer en la NTV, porque la NTV es muy clara cuando se refiere a este proyecto. Y quiero que escuchen todos el versículo 11. Dice, ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza. Ese era su plan, ¿qué? Eterno. Fíjense desde cuándo estaba planeando esto. Ahora, volvemos a la pregunta al principio. ¿Qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? ¿Qué tiene que ver con proyectos? Bueno, les platiqué que los proyectos tienen una fase inicial, una planeación, una ejecución, un cierre, y tienen un monitoreo y control en todo esto. Bueno, dentro de este proyecto hubo un inicio. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hubo una planeación. Y ayúdame a ver esa planeación en Isaías 55:9. Vamos todos a Isaías 55:9.
Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ese es Jesús planeando. Mientras nosotros estamos pensando en 2 que 3 cositas al futuro, los pensamientos de papá ya lo están abarcando todo. Porque sus pensamientos son infinitamente mucho más grandes que lo que nosotros podemos pensar, hacer, decir, etcétera, etcétera. Y se lo decía a Isaías. Entonces, siempre hubo un Dios planeando ahí. Pero también dentro de este gran proyecto hay una ejecución. Y podemos ver el inicio de esa ejecución en Juan 1, 26, 29. Y si quieren no vayan ahí, pero básicamente es Juan el Bautista diciendo, después de mí, ¿quién viene? No soy digno, decía, ¿va? Él es más grande, no soy ni siquiera digno de atarle las cuerdas. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, ¿no? Ahí empezaba la ejecución de ese proyecto. Fíjense de dónde venía. Desde Génesis 1:1 se lo dijo Isaías, y llegan hasta Jesús, llegan hasta Juan el Bautista para empezar la ejecución de ese gran proyecto. Pero hay un cierre dentro de ese proyecto. Todo proyecto, la ley de un proyecto es que tiene que empezar y tiene que terminar. Si no, no es proyecto. Hay un cierre dentro de ese proyecto. ¿Se acuerdan cómo se llama el título de esta enseñanza? Comenzando el cierre del gran proyecto. Y para cerrar un proyecto no es llegar, tomar las llaves y decir, se acabó, adiós. Para cerrar un proyecto también se necesita un proceso. Ahora, falta un proceso más. El monitoreo y control de todo este proyecto. Y dice Salmo 139, 5, 7, se lo voy a leer. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado que no puedo alcanzar. Y dice Isaías 41:4. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Y si alguien ha monitoreado de principio a fin todo este proyecto, ¿quién es? Papá. Incluso en el cierre de ese proyecto. Y el cierre de ese proyecto justo comienza en lo que acabamos de leer. ¿Qué leímos? ¿El arresto de quién? El arresto de Jesús. Ahí empezamos a cerrar ese proyecto. Y eso era necesario, eso tenía que cumplirse. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? ¿Sí está claro el asunto? Una vez explicado este contexto, vamos a ver de qué se trata este inicio del gran cierre de este proyecto. Así que vamos a ir a Marcos. Ustedes ayuden a leerlo ahí donde están. Y vamos a nuestra primera escena. Marcos 14. Del 43 al 52. Y lleva por título, ¿cómo lleva por título? El arresto de Jesús. Y este proyecto no puede cerrar si no empezamos por arrestar a Jesús. Ese es el principio de este cierre. Y lo vimos la semana pasada. Se los dijo a sus discípulos, digo, chicos,
se van a dispersar, yo me voy a ir, pero nos vemos allá en Galilea. ¿Lo recordamos? Y también ya les había dicho, chicos, voy a morir 2, 3 veces, se los dijo. Y los estaba preparando precisamente para llegar a este punto, para llegar al inicio de este cierre. Y es como nos ponemos en esta primera escena, el arresto. Ahora, me di a la tarea de hacer algo. Siempre trato de buscar imágenes que nos den una idea, pero dije, el ser humano es artista, pues. Y está bien bello porque grandes pintores se han encargado de plasmar las historias de Jesús en grandes pinturas. Y me encontré con esta que se llama El prendimiento de Antoni van Dyck, de 1620. Por si lo queremos ver en vivo, está en el Museo del Prado, allá en Madrid. Y se ve aquí chiquita, pero realmente mide más de 3 metros de alto y más de 2 metros de ancho. Entonces es todo una pintura. Y cada cosa tiene una explicación. Así fue como lo imaginó Van Dyck. Y no está tan lejos, pues. Ahí está Pedro mochando orejas. Y Jesús ahí, ibas tratando de darle un beso a Jesús. Pero fíjense, todo esto tiene una interpretación por parte del autor. Y los dicen los que saben que la postura de Jesús era firme contra la postura de un Pedro desesperado. Un corazón sabio y un corazón necio. ¿Lo recordamos? Como que nos abre el panorama esta pintura, ¿no? Ahora, antes de seguir con esta parte, dice el versículo 43, dice, en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Ahora, para seguir con este versículo, es importante poner en contexto muchas cosas. Ya sabemos lo que hizo Judas, pero si era Jesús, ¿qué tenían que ver las espadas y los palos? Si era Jesús, ¿qué tenía que ver tanta multitud? Si era Jesús, ¿qué tenía que ver los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos? Y Marcos no lo dice, pero otros evangelios paralelos también mencionan que llegaron soldados romanos. No solamente los judíos, sino también llegaron los romanos. ¿Qué tienen que ver todos ellos para arrestar a Jesús? Pongamos en contexto esto. Porque si ponemos en contexto esto, entonces todo lo demás va a ser muy claro. Los evangelios hablan de una Judea. Pero recordemos que en los tiempos de esa Judea de Jesucristo, había un imperio que dominaba la tierra. ¿Cuál era? El Imperio Romano. El Imperio Romano pasó por 3 etapas muy grandes. Primero fueron república, después imperio, después monarquía. Pero el tiempo de los romanos duró siglos. De hecho, cuando en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano o la etapa de los romanos como imperio era muy joven todavía, porque estábamos hablando que empezaron por ahí así de el 27 a.C. siendo imperio, para terminar por ahí de los 476 después de Cristo. Estamos hablando de 4 o 5 siglos del Imperio Romano. Después, este mapita que ven acá se dividió y se convirtió en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente.
Estos duraron hasta el 476, estos se fueron prácticamente todo lo que duró la Edad Media, por ahí del 1500. Y esto es lo que conocemos como Imperio Bizantino, y este desapareció. Pero en los tiempos de Jesús estaba a todo lo que daba. En los tiempos de Jesús el imperio más poderoso de la época eran ellos. Ahora, ¿ya vieron todo lo que está conquistado? Todo esto conquistó. ¿Dónde está Judea? ¡Fum! Aquí. Entonces Judea está bien chévere porque Judea era conocida como una provincia romana. Pero hay algo bien interesante. Hay un artículo de National Geographic que dice: Judea, los rebeldes, los imposibles, los chocosos para el Imperio Romano. Porque los judíos no eran un hueso fácil de corroer. No se dejaban. Tanto que les costó mucho trabajo a los romanos. De hecho, no terminaron por plantarse, sino les dieron la oportunidad de que desarrollaran su cultura, de que desarrollaran su religión y de que tomaran sus propias decisiones como pueblo judío. Pero a cargo de un vigilante romano, que en los tiempos de Jesús era un prefecto llamado Pilato. Pero no va a llegar Pilato, no va a quedar antes. Y los que hacían todo este revoltijo, los judíos decían: ay, no, como Roma, no, si yo soy judío no puedo permitir que lleguen los romanos y que me quiten ese poder, ese regalo de ser judío, ¿no? Entonces se ponían locos. Tan locos se ponían que políticamente se dividieron en partidos políticos. Entonces salieron por ahí los fariseos, los saduceos y unos cuates que se hablan un poco menos, pero son los celotes. Y los celotes eran los locos que salían con las granadas y las bombas molotov y hacían que... Esos eran los celotes. Los fariseos eran, tanto los fariseos como los saduceos, eran muy legalistas. Y a pesar de que sabían y conocían la historia de Dios con su pueblo, al pasar de los años, solamente adaptaban las reglas a su favor. Pero hay otros personajes más. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? ¿Vamos bien ahí con ese contexto? Porque estamos hablando de dos cosas juntas pero no revueltas: el Imperio Romano y Judea. La cultura romana y la cultura judía. Solo que los poderosos eran los romanos y ahí tenían que estar los judíos. Ahora, a través de negociaciones, como casi no pasa en el planeta Tierra, a través de acuerdos de corrupción, etcétera, 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 entre los romanos y los judíos llegaban a un acuerdo para que pues, no se molestaran entre ellos, ¿no? Los romanos no querían revueltas. Eso era lo que no querían los romanos. Ellos querían que todo estuviera tranquilo. Y hay otros personajes que estaban de acuerdo con los romanos siempre y cuando pues tuvieran ese apoyo. Y entonces entran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Bueno, es muy sencillo. Los sacerdotes eran los representantes de la nación ante Dios. Los sacerdotes eran los que organizaban la parte cultural y religiosa de los judíos. Los ancianos también tenían esa parte religiosa, pero se enfocaban también en los asuntos administrativos y civiles. Mientras que los escribas eran estudiosos, dedicados a la ley judaica, interpretaban y aplicaban a la vida judía.
todos sus conocimientos. Eran los escribas. Ahora, no era que estaban muy preocupados ellos por el pueblo, es que ese círculo de personas ya habían creado su reinito, porque digamos que era la parte acomodada de los judíos. Ellos tenían los privilegios, ellos tenían los conocimientos, ellos tenían las finanzas, la religión, la política, ellos controlaban todo eso. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Ahora, una vez dicho esto, nos vamos al versículo 43 y quizá podamos entender con más claridad por qué llegaron todos estos cuates en plenas fiestas judías, porque recordemos que esta semana era la semana ¿de qué? De la Pascua, exactamente. Entonces, recordemos que todos ellos ya buscaban la forma de matar a Jesús. Y buscaban la forma de matar a Jesús no porque estuvieran pensando que le estaban haciendo daño al pueblo, sino porque tenían miedo de que Jesús terminara con ese reinito de privilegios que ellos habían construido. Ahora eran inteligentes, pues, sabían hacer bien un complot. Porque ellos sabían que no querían quitarse su reinito de encima, y ellos sabían que Roma no quería que hubiera revueltas. Entonces, el momento adecuado para poder prender a Jesús fue justo después de la cena de la Pascua. Muchos comentaristas dicen que se hizo de noche porque los romanos no querían que hubiera revueltas. Dicho sea de paso, cada semana de la Pascua, yo me imagino que era algo así como algún carnaval en México, ¿no? Mucha bulla. Y si le hacemos un poquito más de fuego, la gente se descontrola. En Jerusalén llegaban muchas personas a Jerusalén, entonces lo que no querían los romanos es que existiera ese descontrol, porque eran las fiestas, pues. Entonces, si existía ese descontrol, pues muy probablemente los romanos lo que tenían miedo es que se armaran revueltas. Esa era la idea que tenían los romanos, lo que tenían que... Y ya habíamos comentado que los judíos no eran una perita en dulce, pues. De hecho, mucho de esto no se lee en la Biblia, pero históricamente, dentro de la historia de los judíos, tanto los celotes como los fariseos como los saduceos se encargaban de echar bulla al pueblo para tratar de buscar esa libertad. Por eso en Jesús buscaban un libertador político, no un libertador del alma. ¿Sí vamos bien hasta ahí, iglesia? Bueno. Ahora bien, llegó Judas, sabemos lo que hizo, le pagaron, y aquí el escritor dice, uno de los 12 discípulos, y lo hace precisamente para recalcar que si alguien tenía un privilegio de parte de Dios era Judas, era uno de sus 12. Pero llegó a traicionar a Jesús. Y no llegó solo, llegó acompañado de una multitud. Y dentro de esta palabra, multitud, no estamos hablando que llegaron 5 o 6 personas, 2 o 3 patrulleros, y no. Llegó todo el barrio, tanto de Roma, como de los judíos, como de los sacerdotes, como de los escribas. Llegó una multitud enorme
como si Jesús fuera a hacerles algo. De hecho, dice uno de los comentaristas, que fueron muchos, porque yo creo que se imaginaron que Jesús iba a reaccionar tipo Iron Man o Thor, agarrándose a todos a golpes y sacándolos a todos, y no se iba a dejar arrestar, porque era Jesús, habían escuchado de Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero no habían entendido realmente quién era Jesús. Y por eso llevaron toda una multitud. Y Jesús les va a contestar y les va a decir, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya que tenemos el contexto de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, vamos a seguir al versículo 44. Dice, el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, aquí vamos, como un criminal. Y vamos al versículo 44 y dice, y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, lo prenden y se lo llevan con seguridad. Y en el versículo 45, cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Ahora, algunos comentaristas dicen que ese lo besó. Fue un beso realmente fuerte, no fue un beso simple. Hay ideas divididas, hay quienes dicen que solo fue un beso y cumplió con su chamba y se fue. Pero hay otros comentaristas que mencionan que ese beso fue fuerte. Fue como entre dolor, amor. Pero finalmente lo traicionó. Finalmente lo besó, dando como señal que a él tenía que arrestar. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Ahora viene algo bien interesante aquí. ¿Qué dice el segundo punto? El corazón necio contraataca. ¿Qué dice el versículo 47? ¿Alguien me lo puede leer? Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Pero uno de los que estaban ahí hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Dice Juan 8, y dice Juan 18, que dice que le cortó la oreja. ¿Quién era? Era Pedro. Y también dice Juan 18 que al que le cortó la oreja se llamaba Marco. Ay, Pedrito, ¿qué tenías que demostrar? ¿Recuerdan ese Pedro que la semana pasada? No, Señor, yo no te voy a fallar. Yo creo que en el corazón de Pedro dijo, le voy a demostrar a Jesús que si me agarro a estos, se va a dar cuenta que no le va a fallar. Muchos comentaristas dicen que ni sabía usar la espada. Era un pescador, por amor de Dios. Entonces, lejos de mocharle la cabeza, lo único que alcanzó a mocharle fue la oreja. Y eso fue lo que pasó. Imagínense qué loco, ¿no? Bendito Dios por Pedro, porque se iba a meter en graves aprietos. Y Marcos no lo dice, pero vamos al tercer punto. Dice, el corazón sabio amando. ¿Y por qué digo esto? Porque antes del 48 y el 49, Juan, Mateo y Lucas le ponen un contexto más chévere todavía. Si nos vamos a Lucas, dice que Jesús agarró esa oreja, se la puso a Marco y lo sanó. Aquí va tanta multitud. Era Jesús. Pero el corazón sabio, amando. Y dice Mateo que regañó a Pedro. Dijo, suelta esa cosa, ¿qué haces?
crees que yo no puedo llamar a una legión de ángeles para que nos tiren paro y a nosotros? Claro que lo puedo hacer. Soy Jesús. Pero está escrito. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Un corazón sabio que acepta la verdad, aunque ¿qué? Aunque duela. ¿Y le iba a doler a Jesús? Claro que le iba a doler a Jesús. Tanto que sudó sangre. Y hay todo un proceso científico dentro de la crucifixión de Jesús que fue sumamente, intensamente, y no hay más palabras para describir lo doloroso que fue salvarnos. A ustedes y a mí. Pero una vez más, el corazón sabio amando. Y vamos al versículo 48, y se dirigió a ellos y les dijo: ¿cómo contra un ladrón han sido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Ahora, ojo, esto puede sonar un reclamo de parte de Jesús hacia todos ellos. Pero no era un reclamo. Era una oportunidad más para que pudieran conocer a Jesús. Ustedes van a decir: ¿pero cómo una oportunidad más? Y les está preguntando. En esa pregunta les dijo: ¿ustedes me vieron en las sinagogas? Déjenme recordarles, a ver, esperen. Déjenme recordar que me vieron en las sinagogas. Vieron cómo sané a muchos. Vieron cómo liberé a otros. ¿Vieron cómo les di de comer a miles? Soy yo, soy Jesús. ¿Sí me ven todos? Soy Jesús. ¿Cómo vienen todos a echarme bulla? ¿Creen que yo los iba a matar a ustedes? Claro que no, porque soy Jesús. Última oportunidad, soy Jesús. Y última oportunidad, porque esto tiene que pasar para que se cumplan las escrituras. Ya no hay más chance. Y el versículo 50, ¿qué dice el cuarto punto? Se los dijo. Porque el versículo 50 dice: y abandonando a Jesús, ¿qué? Todos siguieron a Jesús, ¿verdad? Agarraron su comida. Me voy a llevar mi sándwich, Señor, para ver cómo te juzgan. Yo voy a estar afuera, cualquier cosa, estoy allá afuera. ¿Sí les digo así? No. Y abandonando a Jesús, ¿todos qué? Todos huyeron. ¿Recuerdan la semana pasada? Chicos, nos vamos en Galilea porque todos se van a ir. No, Señor, ¿cómo crees? Y Pedro, bien entusiasmado: no, Señor, yo contigo, a la última línea. Dijeron todos: ok. Si Pedro lo dijo, también nosotros, Señor. Ok. Chicos, no se preocupen, nos vemos en Galilea. Ahí vamos a estar. No, Señor. Está bien. Pedrito, te digo, la verdad, ¿me vas a traicionar, amigo? No, Señor. Ok, está bien. Versículo 50. Y abandonando a Jesús, ¿todos qué? Todos huyeron. Se los dijo. Se los había dicho. Pero una vez más el corazón necio, ensordecido. Y hay una parte interesante, y le puse aquí el colado. Versículos 51 y 52. Está bien interesante, ¿eh? Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. ¿Quién era ese joven? Dicen los que saben, por todas las pistas que se dan, por quién escribió este libro, muy probablemente ese joven era Marcos. Como él escribió, dijo: voy a poner que yo también estuve en eso, pero también me eché a correr.
Todos huyeron, incluido Marcos. No es algo 100% comprobado, pero todos los comentaristas intuyen, por todas las pistas que hay, que fue Marcos, ese joven, que al estar oyendo toda la bulla salió de su cama con sábanas, pedir de chismoso y ve que era Jesús. Y ¡ay, estás de chismoso! Y se echó a correr Marcos. Pero estuvo ahí. Y nadie lo puede negar, pues está, si es que todas las pistas llevan a él. ¿Vamos bien hasta iglesia? La conclusión de esta escena es que el corazón necio siempre se va a retractar, pero el corazón sabio va a permanecer firme. Y vamos a la segunda escena, el Sanedrín. Esta es otra pintura, es una pintura de José de Madrazo, de 1803, Jesús en la casa de Anás. Y esto también está en el Museo del Prado. Primero Dios que algún día vayamos, ¿no? Fíjense cómo eran sensibles los artistas. Ahora un plátano pegado en un muro ya es arte, pero bueno, todo cambia, ¿no? Pero vemos a Anás señalando, alguien que quiere cachetear a Jesús, los soldados romanos. O sea, leían la Biblia los artistas. Si no la lees, si no sabes, no podrías pintar eso. Le pones un caballo, un becerro, un borrego, alguien, no sé, pero... Ahora, esto es un show lo que armaron los sacerdotes. Sanedrín viene del griego sinedrión, que significa concilio, y es el Consejo Supremo encargado de los asuntos judíos en la Palestina de Roma. Todas las decisiones políticas y religiosas pasaban por ellos. Por eso eran tan poderosos. Para poder tomar una decisión tendría que haber un mínimo de 23 y un máximo de 71, más el sumo sacerdote para presidir esa decisión. Ahora, ¿por qué dice ahí buscando el mejor pretexto? Si vamos al versículo 53 al 59, dice que llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y hay algo interesante aquí. Pedro quería demostrar algo y Pedro lo siguió. Lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y en el 55 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Y la realidad es que no iban a hallar ese testimonio que pudiera matar a Jesús. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero como no entendían, decían, no, pues esto no es suficiente para matar a Jesús. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Del 53 al 59 hay un diálogo entre ellos tratando de buscarle culpas al único justo sobre la faz del universo y en la historia de la humanidad. Y no la encontraban. Hicieron un buen plan para agarrarlo, pero ahora les faltaba el pretexto para matarlo. Y del versículo 60 al 65 es donde el corazón necio se pone en su máxima expresión. Quiero que lo sigan ahí donde están. Porque entonces después de ese diálogo que tuvieron entre ellos, le dijeron al sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada, Jesús? ¿Te testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar al sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
¿eres tú? Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Pero como estaban ciegos, el corazón necio es su máxima expresión. Gracias, Jesús, por darnos la respuesta para matarte. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿vieron lo que dijo este pecador? Dijo que era Dios. Ya no necesitamos testigos. Acaba de decir una blasfemia. A mí me parece increíble, porque todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. ¿Y qué empezaron a hacer? Dice el versículo 65. Digan ustedes. Lo empezaron a escupir, le cubrieron el rostro. Y este solo era el principio de todo lo que le iba a pasar a Jesús. De aquí hasta las 3 de la tarde de ese mismo día. Y me impresiona algo, porque de verdad eran unos genios de la ley. Tanto que estaban basándose en Levítico 24:16. Creo que me acompañan a leer Levítico 24:16. Recordemos que eran los doctos de la ley. Y Levíticos 24:16 dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de ¿qué? Ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Y como ellos no sabían que el que tenían enfrente era Dios, por lo tanto para ellos eso era una blasfemia. Mátenlo. El corazón necio es su máxima expresión. Pero cuando llegaron con la multitud, Jesús les dijo, chicos, me vieron predicar. El corazón necio es su máxima expresión. Cegado. Y dijeron, sí, estamos de acuerdo. Y empezaron a golpearlo, y empezaron a escupirle, empezaron a lastimar a Jesús. Ahora, jurídicamente hay algo muy interesante detrás de todo esto. Dicen los comentaristas que hubo dos juicios para Jesús, uno eclesiástico y otro civil, que va a pasar al juicio de Pilato, aunque esto no lo vamos a ver, pero nos vamos a quedar en el juicio eclesiástico. Y pasa primero a una audiencia preliminar ante Anás. Por eso este artista le pone a su pintura Jesús en casa de Anás. Ese era Anás. Ese fue el primer filtro. Y Marcos no lo dice, pero Juan sí lo dice. Que después de que lo prendieron, lo llevaron a la casa de Anás. Y después se juntaron muchos del Sanedrín, porque no fueron todos los del Sanedrín. Recuerden que pueden ser entre 23 y 71 personas, entre ellos escribas, ancianos, sacerdotes, y lo enjuiciaron de alguna forma, que fue lo que leímos. ¿Y a quién lo llevaron después de Anás? A Caifás, que era el yerno de Anás. Fíjense, familiares, ¿cómo pasa eso? Si a alguien se le viene a la mente la palabra nepotismo, no es de ahorita, ¿eh? Y después en esa misma mañana, porque esto que le estamos platicando pasó entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Y después, más tempranito, cuando el sol salió, hubo otro juicio por parte de los del Sanedrín. Toda la madrugada, Jesús golpeado,
Jesús enjuiciado. Pero esto no es no es lo más loco. Fíjense lo que dice Hendriksen, que es un comentarista. Dice: en los anales de la jurisprudencia no hay constancia de que haya tenido lugar una parodia de la justicia más espantosa que lo que le hicieron a Jesús. Esto fue un chiste, porque incluso iba en contra de todas las reglas de ellos mismos. Porque dentro de las reglas de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas, ningún juicio de vida o muerte estaba permitido de noche. Sin embargo, Jesús fue juzgado entre la 1 y las 3 de la mañana. El arresto de Jesús se efectuó como resultado de un soborno, a saber, el precio de sangre que Judas recibió. A Jesús se le pidió que se incriminara a sí mismo. Y en caso de pena capital, la ley judía no permitía pronunciar la sentencia hasta el día después en que el acusado había sido condenado. Pero todo pasó en ese mismo día. Según la ley farisaica, ninguna audiencia que comprendiera la pena capital se podía iniciar en la víspera de una de las grandes festividades, como lo era la Pascua. ¿Y en qué temporada estábamos? En la Pascua. Entonces dice Hendriksen: esto es la mayor parodia de justicia, y se la hicieron al único justo y digno de toda la humanidad y de toda la historia. Oh. ¿Y hablamos de injusticias? Rompieron todas las reglas con Jesús. Hablamos de injusticias dentro de nuestra ley judicial. Rompieron todas las reglas con Jesús. Hablemos de derechos humanos. Rompieron todas las reglas con Jesús. Y hay otro artículo de la BBC que habla precisamente de las 3 muertes más impactantes en la época romana. Y una de ellas, la crucifixión. Y lo hacían para que no quedara ni un solo rastro de esa víctima, para que no pasara la historia, para que se lo comieran los pájaros, para que se lo comieran las bestias, y solamente quedaran huesos y carne podrida en ese lugar. Pero todos sabemos lo que viene más adelante. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Y la conclusión de esta escena es que cuando nos olvidamos del Eterno y preferimos nuestro propio reino, no dejamos de llevar a Cristo a la cruz. Pero estos cuates querían mantener su propio reino, querían seguir en sus privilegios. Y vamos a cerrar la escena 3, la negación. Y este es el Rembrandt, este es más conocido, ¿no? 1660. Y ahorita que leamos esta parte nos vamos a dar cuenta que Rembrandt prácticamente no se le fue ningún detalle, está bien loco. Amén, iglesia, amén. Estando Pedro, versículo 66, abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús de Nazareno. ¿Estaba una de las qué? No crean que yo sé de pintura, lo leí, ¿no? Lo leí, me enseñó, ese artículo me enseñó. No soy tan arte. Aquí está la sirvienta. Marcos no lo dice, pero dice que Jesús lo miró. Y aquí está un Jesús oscuro, viendo a Pedro, lo que ya le habían dicho que iba a pasar. Sigo insistiendo que un plátano pegado en la pared no puede ser arte, pero bueno,
abriendo un paréntesis, el arte también es de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Y toca todo, ahí está un soldado romano, está de noche. Sigamos. Y viene lo que Jesús ya le había prometido a Pedro. Y al ver Pedro calentándose, lo miró y dijo, esto viene en el versículo 67, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y el versículo 68 dice, pero él lo negó diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal. ¿Qué dice acá? Un gallo cantó. El gallo 1, Pedro 0. Se lo habían advertido. Y después esa misma sirvienta, versículo 69, cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Y versículo 70 dice, pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle, ¿seguro que tú eres uno de ellos? Pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, se puso loco, porque si no se ponía loco no le iban a creer. Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Y al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. ¿Y qué dice ahí? Gallo 2, Pedro 0. Era goliza. Pero ya sabíamos qué pasa esa goliza. Ya sabíamos que el gallo iba a ponchar a Pedro. Todos lo sabíamos menos Pedro. Ahora, está bien loco ahorita que dije, todos lo sabíamos menos Pedro, pero ahora somos afortunados, pues. Somos afortunados porque ya podemos ver lo que le va a pasar al protagonista. Pero siendo un poco empáticos con Pedro, Pedro no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar. Es como cuando vemos una película y va el bueno y sabemos que está el malo escondido en esa pared y todos gritamos en el cine, está escondido detrás de la pared, no vayas para allá. Pero nadie lo escucha, güey. Y va, entonces empieza a pelear con el malo y lo hiere, va. Pero nosotros estamos viendo la película desde acá. Pero no. Pero Pedro fue entrenado 3 años. Los otros 11 también. Pero seguía en un corazón necio. Pero está bien luego como cierra. Dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y no se acordó precisamente Pedro del gallo. Se acordó de Jesús diciéndole, tranquilo, no vas a negar. Y aquí viene lo más. Para mí es lo más tierno de esta historia. ¿Qué dice al final? ¿Y qué? Y se echó a llorar. Y hay otros evangelios que dicen, y lloró amargamente. Pero en ese momento que Pedro pudo llorar, que pudo reconocer, que pudo entender que Jesús era la verdad, el corazón de Pedro cambió. Y esa transformación de un corazón necio, haciéndose sabio,
en esas lágrimas de amargura, recordando a su mejor amigo. Y hay que reconocerle a Pedro muchas cosas. Hay que reconocerle a Pedro que fue el único que reconoció quién era el Señor. Hay que reconocerle a Pedro que le dijo: Señor, si eres tú, ayúdame a caminar en las aguas. Caminó en las aguas. Hay que reconocerle a Pedro que fue valiente para mocharle la oreja a quien iba a prender a Jesús. Y legalmente también se puede llevar a Pedro por andar hinchando a la justicia. Pero ahí estaba Jesús para tirarle pago a Pedro. Pero Pedro pensó por mucho tiempo que podía solo. Pero dijo: yo no te voy a negar. Yo soy fuerte y valiente. No lo voy a hacer. Y se la rifó. Llegó hasta el patio de la casa de Anás. Pero cuando de verdad sintió pasos, dijo: no. Ahora hay que ponernos nos vamos a poner en el lugar de Pedro de la siguiente forma. Estamos muy allegados con, ¿cómo se llama, pastor? Los mártires. Con la asociación esta de los mártires, nos platicaba el pastor unas predicaciones atrás, que en cierto país llegaron personas armadas y dijeron: ¿quién es cristiano? En Lagos, Nigeria. ¿Quién es cristiano? Díganme. ¿Qué diríamos? ¿Se quedan aquí o siguen caminando? Pero díganme, ¿quién es cristiano? ¿Quién ama a Jesús? Bueno, pues eso sintió Pedro cuando le dijeron: ¿tú conoces a Jesús? No, yo no lo conozco, no, cierto. Pero cuando escuchó ese gallo, no escuchó al gallo, escuchó a Jesús diciéndole: te ibas a equivocar, pero te dije que te voy a ver en Galilea. Porque ¿sabes qué, Pedrito? Tú no puedes solo. Me necesitas a mí. Y todo se acaba. Todo se acaba cuando apartamos los ojos de Jesús y creemos que podemos solos. Ahí se acaba todo. Pedro reconoció. Hablamos de los corazones, de un corazón sabio y un corazón necio. Un corazón se mueve por lo que pensamos, por lo que sentimos y cómo accionamos. Y eso se expresa en lo que creemos, en lo que valoramos y a lo que nos comprometemos. Pedro creía en un Jesús, valoraba a un Jesús, pero estaba comprometido en un Jesús, hombre, que decidió rendirse para salvarnos y darnos vida a nosotros. En el momento que lo negó, solo se sintió desprotegido. Pero en el momento que creyó en el Jesús que era Dios, que valoró al Jesús que era Dios y se comprometió en el Jesús que era Dios, vemos un Pedro en Hechos y vemos un Pedro en Juan. Y no lo va a leer porque ya nos llevamos mucho tiempo. Hechos 2:14, quiero cerrar con esto. Que separa
enfrente de una multitud y le dice a los israelitas: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ese Dios planificador. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Un Pedro que después de negar a Jesús se paró enfrente de una multitud y les dijo: ustedes que mataron a Jesús, por él somos salvos. Pero solo cuando un corazón se enfoca en lo que cree, en lo que valora, y con base a eso se compromete, solo así podemos pararnos de frente y decir: ese es mi Dios y es la esperanza que me va a fallar nunca. Conclusiones. ¿En dónde está enfocado nuestro corazón? Y esa X es, póngale nombre a esa X, o en él. Y no, ayúdame ya para orar. ¿Cuántas veces has preferido tu reino que la de él? ¿Y en quién están puestos tus ojos? ¿En lo de aquí o en lo eterno? Porque hubo sacerdotes, hubo escribas, hubo ancianos, hubo soldados romanos que prefirieron poner sus ojos en su propio reino, a tal grado de matar al único justo sobre la faz de la tierra. Hubo muchos corazones necios. Hubo muchos corazones necios. Incluso hay una pregunta en donde, si Judas hubiera conocido a ese Dios en Jesús, ¿se hubiera ido a colgar a ese árbol y matarse? Pedro tuvo la oportunidad. Y dice Juan 21 que cuando pasó todo esto, estaba Juan, Pedro y otros discípulos en la barca y estaban pescando. No encontraban nada. Estaba Jesús a la orilla del mar y le dijo: Pedro, al otro lado. Porque ese se había conocido, ¿recuerda? Pedro, avienta. Yo soy el pescador, tú aviéntalo. Pedro, al otro lado. Cuando pudo aventarlo, se dio cuenta que había funcionado. Dijo: solo alguien va a hacer eso. Y Juan escribe hermosamente como Pedro se quita la ropa, se mete al mar y nada como un loco. Para encontrarse con su amigo. Y su amigo no le dijo: ¿ves? Te dije que me vas a negar. Su amigo no le dijo eso. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si hubiera sido Jesús, te dije, pero se echó a perder todo el pachangón en Galilea porque fuiste un necio. Pero el corazón sabio de Jesús, para el corazón sabio de Pedro, que le dijo: sí, Señor, te amo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo.
Ahora sé que lo sabes todo. Y no hay nada que pase por encima de ti, ni debajo de ti, ni detrás de ti, ni en lo ancho de ti. Tú lo sabes todo porque eres Dios. Y ese Pedro cobarde que alguna vez negó a su mejor amigo, se paró enfrente de muchos y les dijo: ustedes que mataron a Jesús, ahora son libres por él. Y hubo muchos corazones necios, muchos corazones necios. ¿Quién sabe cuántos se salvaron? Pero por lo menos la Biblia registra que el corazón de Pedro dejó de ser necio para acurrucarse en papá e ir a predicar a todo el mundo quién era su mejor amigo. ¿En quién están puestos nuestros ojos? ¿Oramos, iglesia? Papá Dios, te damos gracias. Porque para empezar a cerrar este gran proyecto que tú planeaste desde la eternidad, como lo escribió Pablo, era necesario que tu hijo fuera arrestado, que tu hijo padeciera traición, que tu hijo padeciera engaño, que tu hijo padeciera las peores de las injusticias sobre la humanidad, sobre la historia del derecho en la humanidad, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí y decirte: papá, perdóname, porque me he enfocado en todo menos en ti. Porque hoy podemos entender que no hay corazón más sabio que el tuyo. Y ese corazón queremos llegar todos los días. Abrázanos esta tarde, papá. Y si en algo te hemos fallado, perdónanos, pero no te vayas. Gracias, papá, por tu enseñanza. Gracias porque mientras que en la historia romana el objetivo de esa cruz era que la historia de quien estuviera ahí fuera desaparecida, gracias a esa cruz, cada uno de los que estamos aquí podemos ser salvos. Y pasarán los siglos y pasarán los años, pero tu palabra y tu nombre nunca va a desaparecer. Te amamos, papá, y te damos gracias. En el nombre de Jesús.